Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo, y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir, no eres realmente mi padre». Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. «Y sinceramente», dijo ella, «significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás». Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó. «El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre». Miré a Carmen. 12 años de matrimonio,
cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Las fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, los estantes del garaje que construí con mis propias manos. Carmen observaba desde el umbral del dormitorio. Tomás. Dijo, como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de la casa en la encimera, justo al lado de la carpeta de la boda. Dormí en mi furgoneta esa primera noche, aparcado detrás de una gasolinera en la A6. El olor a café y bollería industrial salía cada vez que se abría la puerta de la tienda. Me senté allí con un vaso de café malo, con las manos envolviéndolo, mirando a la nada. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, textos confusos. Elena preguntando qué intentaba tramar, Carmen preguntando dónde estaba. No respondí. En su lugar, fui a trabajar, tiré cable, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio lo hubiera hecho. Durante el almuerzo, me senté en la furgoneta y miré la aplicación del banco en mi móvil. Los pagos de la hipoteca que había hecho durante años, la póliza de seguro a mi nombre, la escritura que había firmado sin pensarlo mucho en su momento. Desaparece, pensé. Muy bien, lo haría. Pero desaparecer no significaba esfumarse en el aire. Significaba retirarme con cuidado y dejar que todo aquello en lo que ellas se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el centro, hacia una vieja oficina inmobiliaria con un cartel descolorido por el que había pasado 100 veces antes. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente había terminado. No fui directamente a la inmobiliaria. Pasé por delante una vez y luego di la vuelta a la manzana, con el intermitente haciendo clic como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No estaba temblando, lo cual me sorprendió, pues siempre asumí que algo así vendría acompañado de gritos, furia o una puerta destrozada. En cambio, me sentía vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y se hubiera olvidado de rellenarme. Me detuve en una gasolinera Cepsa, llené el depósito y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un hombre mayor en el surtidor de al lado me hizo un gesto con la cabeza, ese tipo de mirada que compartimos los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo un reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Sigues respirando? Miré mi teléfono otra vez. Otro mensaje de Carmen. Tomás, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Escribí una respuesta, la borré y volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el móvil en la consola. Hablar era lo que ellas habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado frente a una sucursal de CaixaBank en Pozuelo. El edificio de ladrillo se veía igual que siempre, con sus carteles en la puerta y un banco al lado de la entrada. Llevaba operando allí desde antes de conocer a Carmen. Dentro, el aire olía tenuemente a limpiador de suelos y tóner de impresora. Una joven en el mostrador me sonrió de forma profesional. Necesito revisar unas cuentas, dije. Las que tenemos en común. Ella asintió y me pidió el DNI. Todo era tan calmado y ordinario que resultaba extraño, la vida seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo. La cuenta corriente, los ahorros y la cuenta que usábamos para los gastos de la boda. No cerré nada todavía. Solo hice preguntas, tomé notas y escuché. Al salir, me senté en el banco de la calle un minuto y vi los coches pasar. Me sentía mucho más viejo que esa mañana.
Esa noche me quedé en un hostal barato de carretera cerca de la M40. Paredes beige y una cama que se hundía en el medio. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujía el tercer peldaño de la escalera y en el olor del champú de Carmen que aún flotaba en el baño. Pensé en Elena a los 16 años, con los nudillos blancos apretando el volante mientras yo la guiaba en su primer giro a la izquierda. Tranquila, le había dicho. ¿Tienes tiempo? Lo tenía. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Carmen estaba trabajando. Usé la llave de repuesto que aún guardaba y caminé por habitaciones que de repente se sentían como un decorado, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Recogí algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre y la chaqueta de pana que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido. Ni el álbum de bodas, ni las tazas a juego, ni la manta del sofá que tanto le gustaba a Carmen. En la encimera de la cocina, la carpeta de la boda seguía exactamente donde la dejé. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. La cerré suavemente. Para cuando Carmen llegó a casa esa tarde, mi lado del armario estaba vacío. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. «¿Realmente vas a hacer esto?», dijo. «Lo voy a hacer», respondí. «Nos estás castigando». La miré entonces, de verdad. Las líneas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mis ojos. «No», dije. «Solo estoy dando un paso atrás, como queríais». Ella abrió la boca y la cerró. Elena no quería decir. «Lo dijo en serio», sentencié. «Y tú estuviste de acuerdo». Fue entonces cuando su rostro cambió. No de ira, ni de tristeza, sino de incertidumbre, como si finalmente se diera cuenta de que algo se había puesto en marcha y no podía detenerlo. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Elena dejaba mensajes que oscilaban entre la furia y el pánico. «No puedes irte así», decía en uno. «¿Sabes cómo queda esto?». Los mensajes de Carmen eran más silenciosos. «Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás haciendo daño a todo el mundo». No respondí. En su lugar, me reuní con David, un agente inmobiliario al que conocía de hace años. Nos sentamos en su pequeña oficina con una jarra de café quemado entre nosotros. «¿Hablas en serio?», preguntó, revisando los documentos. «Muy en serio». Él se echó hacia atrás y me estudió. «¿Venta rápida?». «Venta limpia», dije. David asintió. Firmar el acuerdo de venta se sintió más pesado de lo que esperaba, no porque dudara, sino porque lo hacía todo definitivo. La casa se vendería. Los planes de boda vinculados a ella se desmoronarían. Lo sabía. Esa noche, Carmen apareció en el hostal sin avisar. Llamó a la puerta hasta que abrí. «Estás destruyéndolo todo», dijo con los ojos brillantes. «¿Para qué?». «Para mí mismo», respondí, sin levantar la voz. Ella soltó una risa seca y amarga. «¿Crees que esto terminará bien?». «Creo que terminará, sinceramente», dije. Me miró como si ya no me reconociera. Quizás no lo hacía. A la mañana siguiente, el cartel de Se vende apareció en el jardín. Por la tarde, mi teléfono explotó. Elena gritaba, Carmen lloraba. Alguien de la finca donde se iba a celebrar el banquete llamó confundido, preguntando quién tenía todavía autoridad para aprobar los pagos vinculados a la propiedad. Dejé que sonara. «Desaparece», habían dicho. Estaba haciendo exactamente eso. En silencio, legalmente, pieza por pieza. Y cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de cuánto de su mundo había estado sosteniendo yo solo sin recibir nunca un gracias. Esa comprensión no se sentía como una victoria. Todavía no.
Se sentía como si el suelo se moviera bajo los pies de todos, incluidos los míos. Al final de esa semana, comprendí algo que no sabía cuando hice la maleta. Desaparecer no era un acto único. No era un portazo ni un adiós dramático, era una serie de ausencias silenciosas, de pequeños soportes retirados uno a uno, como quitar los clavos de una tabla y ver cómo finalmente se dobla bajo su propio peso. La casa se publicó en el portal inmobiliario un jueves. David me envió un mensaje con el enlace. Fotos luminosas, ángulos amplios. El césped se veía más verde de lo que recordaba. Me quedé mirándolo mucho tiempo, intentando sentir algo. Arrepentimiento, triunfo, lo que fuera. Pero sobre todo, me sentía cansado. Esa noche, en el hostal, el móvil volvió a vibrar. Carmen. Elena está destrozada. Dice que la estás humillando. Puse el teléfono boca abajo. A los pocos minutos vibró de nuevo. Tomás, por favor. Hablemos. Solo ven a casa. Casa. La palabra se sentía extraña ahora, como si ya no me perteneciera. Pensé en el primer invierno en esa casa. Cómo me levantaba temprano para quitar la nieve de la entrada antes de ir a trabajar para que Carmen no resbalara. Cómo arreglé la caldera yo mismo para ahorrar dinero. Como Elena traía a sus amigos y se reían a carcajadas en la cocina, sin preocuparse nunca por las facturas, la calefacción o quien hacía que todo eso fuera posible. A la mañana siguiente, fui al registro de la propiedad. Era un edificio de hormigón con luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera enfermo. Tomé un número y esperé. Cuando llegó mi turno, la funcionaria revisó la escritura en su pantalla, leyó los nombres y el mío aparecía primero. Asentí. Al salir, me senté en la furgoneta y apoyé la frente contra el volante. Por un segundo, solo un segundo, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Entonces sonó el teléfono. Esta vez era de la finca de la boda. Señor Gallegos, dijo una mujer, educada pero firme, llamamos porque parece haber una confusión sobre el uso de la propiedad para la cena de ensayo. No hay confusión, dije. La casa se está vendiendo. Bueno, respondió ella con cautela, sin la confirmación del propietario y el seguro en regla, no podemos proceder. Lo entiendo, contesté. Cuando colgué, me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina, porque ahora era real. Las consecuencias iban más allá de mensajes enfadados, ahora afectaban a la realidad. Esa tarde volví al trabajo. Me subí a una escalera en un centro comercial y recableé un panel de iluminación. Mis manos se movían en piloto automático. Pelar, trenzar, tapar. Mi cuerpo sabía qué hacer, incluso cuando mi mente no. Elena me escribió directamente esa noche. Estás arruinándolo todo. Siempre haces lo mismo. Haces que todo gire en torno a ti. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se borraron. Pensé en la noche que me llamó desde la universidad llorando porque su coche no arrancaba. Conduje 2 horas bajo la nieve para recogerla. No lo dudé ni un segundo. Eres mi héroe, me había dicho entonces. No respondí. En su lugar, llamé a mi agente de seguros. Ella conocía mi voz. Tomás, ¿va todo bien? Voy a vender la casa, dije, necesito hacer unos cambios. Al final de la llamada, otro hilo se había soltado silenciosamente. Esa noche, Carmen apareció de nuevo. Esta vez no llamó, se quedó fuera de mi furgoneta en el parking del hostal mientras yo estaba al volante con el motor apagado. Estás haciendo daño a Elena, dijo a través de la ventanilla abierta. Yo no empecé esto, respondí. Eres su padre, insistió ella. Lo era, dije suavemente, hasta que dejé de serlo. Ella apretó la boca. ¿Estás disfrutando con esto? Negué con la cabeza. Estoy sobreviviendo a esto.
Ella se acercó más. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. La miré fijamente. Eso ya lo decidisteis vosotras. Solo que no pensabais que yo lo aceptaría. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. La primera oferta por la casa llegó 2 días después, un poco por debajo del precio de salida. David me llamó con cautela. Podemos hacer una contraoferta. Aceptada, dije. ¿Estás seguro? Sí. Al colgar, sentí un peso en el pecho. No era pavor, era finalidad. El vestido de novia de Elena todavía estaba colgado en el armario de la habitación de invitados. Yo mismo había ayudado a instalar la barra. Lo imaginé allí, esperando un día que se alejaba más con cada firma que yo estampaba. La venta se cerró un martes por la mañana. Lo sé porque recuerdo el sonido que hizo el bolígrafo al firmar la última página. Un suave rasguño, nada dramático. David deslizó los papeles hacia mí y dijo: Eso es todo. 12 años de hipoteca, 12 inviernos quitando nieve y 12 veranos segando el césped mientras Elena se sentaba en el porche mirando el móvil. Todo se había ido. Salí de la notaría a un aparcamiento lleno de coches normales. La vida seguía moviéndose, ajena a que algo que yo había construido ya no era mío. David me dio una palmadita en el hombro y me preguntó si estaba bien. Lo estaré, respondí. Las llamadas empezaron antes de que llegara a la esquina. Carmen fue la primera. ¿Qué has hecho?, exigió sin aliento. He vendido la casa. No puedes. Lo he hecho. Se quedó callada y luego su voz se volvió más suave. La finca de la boda me acaba de llamar. Me imaginé que lo harían. Me dijo que habían cancelado la cena de ensayo porque no podían seguir adelante sin la propiedad. Visualicé la carpeta de Elena, sus pestañas de colores y sus cronogramas planeados al minuto. La imaginé en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja intentando mantener la voz firme. Lo siento, dije, y lo sentí de la única manera que aún importaba. Estás destruyendo su sueño, dijo Carmen. No, respondí, me estoy retirando de él. Para la tarde, el florista había cancelado. La orquesta hizo lo mismo. El catering dejó un mensaje preguntando quién era ahora el responsable del saldo pendiente. Elena me llamó desde un número que no conocía. ¿Has vendido la casa?, gritó, ¿estás loco? Os advertí que iba a desaparecer, dije con calma. Lo has hecho a propósito. Sí, ahí estaba la verdad, finalmente al descubierto. Estás arruinando mi boda, lloró ella. Cerré los ojos. Por un momento, casi la vi como cuando tenía 8 años, agarrada de mi mano en el aparcamiento de un centro comercial, con miedo a perderse. Esto no es una venganza, dije, son consecuencias. Ella colgó. Esa noche, Carmen vino al hostal de nuevo. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Está avergonzada, dijo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabía que yo existía, también, respondí, hasta que no quisisteis que fuera así. Carmen me miró con los ojos rojos. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Yo nunca pensé que asintieras, dije. La habitación se quedó inmóvil. 2 días después, el comprador organizó una jornada de puertas abiertas. Carteles en el jardín, globos en el buzón y extraños caminando por las habitaciones donde había transcurrido mi vida. Elena apareció durante una de las visitas. Yo no estaba allí, pero los vecinos me contaron después. Gritos, portazos y una mujer llorando en los escalones de la entrada mientras la gente fingía no mirar. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Tomás, soy Ricardo, tu vecino. Solo quería saber cómo estás. No parece correcto que no estés por aquí. Me quedé mirando ese texto más tiempo del que debería.
Un vecino había notado mi ausencia antes que mi propia familia. La boda se pospuso oficialmente el lunes siguiente. Elena publicó un mensaje vago en redes sociales sobre personas tóxicas y poner límites. Carmen dejó de escribirme por completo. Me mudé del hostal a un pequeño piso de alquiler a las afueras. Un dormitorio, paredes finas y un balcón apenas lo suficientemente grande para una silla. La primera noche allí, me senté en esa silla y escuché el murmullo del tráfico. Sin gritos, sin planes de boda, sin carpetas. Solo silencio. Pero el silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Sabía que pensaban que la historia había terminado, que ya había dejado claro mi punto y que ahora me desvanecería en el fondo como querían. Se equivocaban. Porque mientras la casa estaba vacía, algo más estaba tomando forma. No estaba dejando el caos atrás, estaba dejando la verdad. Y pronto no tendrían más remedio que abrir la puerta y enfrentarla. Los compradores tomaron posesión de la casa un viernes por la mañana. No fui mientras se mudaban, no era necesario. Ya había estado allí a principios de semana, a solas con las habitaciones desnudas y el aire oliendo a polvo y limpiador de limón. Caminé por la casa una última vez, despacio, sin tocar nada, escuchando el eco de mis pasos como si estuviera en el recuerdo de otra persona. Llevé una caja. No pesaba mucho, solo papel. La puse sobre la encimera de la cocina, justo donde Carmen solía dejar las facturas y Elena desplegaba sus carpetas. La encimera aún tenía un pequeño arañazo de aquella vez que se me cayó un destornillador años atrás. Siempre quise lijarlo, pero nunca saqué tiempo. Dentro de la caja había un solo archivador negro, grueso, de los que usan los contables. En el lomo, con letras de imprenta, escribí: lo que desaparece. Dentro había pestañas limpias y etiquetadas. Pagos de hipoteca, seguros y suministros, educación y gastos médicos, gastos de boda, extras. Cada sección contenía copias, recibos, extractos bancarios y notas de mi puño y letra con fechas e importes. Sin opiniones, sin insultos. Solo hechos. Encima del archivador puse un sobre dirigido a Elena. Me quedé allí mucho tiempo después de dejarlo. Lo suficiente para sentir el peso de los años sobre mis hombros. Luego me fui sin decírselo a nadie. La llamada llegó esa tarde. No fue Carmen, fue el prometido de Elena, Marcos. Un hombre educado y callado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa. Ábrelo, respondí. Hubo una pausa, el sonido del papel moviéndose y un suspiro profundo. Madre mía, murmuró él. Carmen también debía de estar allí, porque podía oírla llorar de fondo. La voz de Elena se alzó, aguda y en pánico, diciendo que aquello era una manipulación planeada. Lo he documentado, dije, hay una diferencia. Estás intentando avergonzarnos, sollozó Carmen. Estoy diciendo la verdad, respondí, públicamente por primera vez. Estaban en la casa vacía, con los vecinos pasando por delante. Imaginé a Elena pasando las hojas, deteniéndose en números que nunca había notado. La hipoteca mensual de 1.250, el depósito de la finca de 14.900, el florista, la música. Todo pagado desde la misma cuenta. En extras incluí lo que ella había olvidado. El dinero para gasolina de sus viajes en la universidad, los deducibles del seguro y aquel invierno en que cubrí su alquiler cuando su compañera de piso la dejó tirada. Al final estaba la carta. Una sola página. Elena, me pediste que desapareciera. Esto es lo que desaparece cuando lo hago. No hay ira en esto, solo cuentas. Espero que el día de tu boda siga siendo hermoso. No estaré allí para verlo. Tomás. Oí a Marcos respirar pesado por la línea. ¿Sabías todo esto?, le preguntó a Elena. El silencio de ella fue más ruidoso que cualquier grito.
Los vecinos se congregaban en la acera. Ricardo, con los brazos cruzados, fingía mirar su móvil mientras escuchaba. Alguien susurró, alguien sacudió la cabeza. Tomás, por favor, dijo Carmen con la voz quebrada, ya has dejado claro tu punto. No he dejado claro nada, respondí, he respondido a una petición. Elena gritó entonces, un sonido crudo y furioso, y colgó. Más tarde, Ricardo me contó que Elena lanzó el archivador por la habitación y los papeles volaron como hojas secas. Marcos los recogió uno por uno. Por la noche, la historia ya se había extendido entre amigos de la iglesia y posibles invitados. No había rumores que corregir, la verdad estaba tabulada y etiquetada sobre la encimera. Esa noche no le cogí el teléfono a Carmen. Me senté en mi balcón de alquiler y vi cómo el cielo se ponía del color del cobre oxidado. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. No me sentía victorioso, me sentía limpio. A la mañana siguiente llegó un correo de Marcos. No lo sabía. Lo siento. No creo que estemos listos para casarnos. Carmen me envió un último mensaje. Ojalá hubieras luchado más. Le respondí con una frase. Lo hice, en silencio, durante años. Fue lo último que le dije. El tiempo pasó. El verano dio paso al otoño. Me establecí en un ritmo. Café a las 5:30, trabajo constante y un cansancio honesto. Ya no había tensión zumbando en las paredes. Ricardo vino a verme en octubre. Me dijo que mucha gente se dio cuenta de lo que hice. No por la venta, sino por la verdad del archivador. Entendí que el respeto no se anuncia, aparece cuando todo lo demás se cae. Carmen vino una última vez cerca de Navidad. Pareces diferente, dijo mirando mi pequeño salón. Lo soy. Espero que seas feliz, dijo ella. Estoy en paz, respondí. Se fue sin decir nada más. Ese invierno compré una casa pequeña, solo para mí, pagada al contado. La primera noche me senté fuera con un té y vi ponerse el sol. Pienso en Elena a veces, con una tristeza distante. Espero que aprendiera algo. Pero eso ya no es asunto mío. Me llevé mi dignidad, mi tiempo y la verdad de quién soy. Me pidieron que desapareciera. Lo que nunca entendieron es que cuando echas a alguien que lo ha estado sosteniendo todo en silencio, no solo pierdes a esa persona. Pierdes también el peso que esa persona cargaba por ti. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Volví a casa del cementerio empapada, no solo por la pena sino por la fría lluvia de aquel febrero en la costa valenciana. Había dejado a Margarita, mi suegra, mi Marga, bajo tierra. 10 años. 10 años cuidándola a través de su decadencia, desde el primer ictus hasta el último suspiro. El negro de mi abrigo estaba saturado y mis manos aún temblaban por el esfuerzo de la caja, por el adiós definitivo. Lo primero que vi al entrar en el recibidor, dejando huellas húmedas de mis zapatos de funeral sobre el parqué que Marga pulía con manía cada sábado, fue una escena insólita. Estaban todos en mi salón. Mi marido, Ricardo, mi hijo, Darío, mi cuñada, Carla, y un abogado que no había visto en mi vida. Los 4 sentados, esperando mi regreso como si fuera una reunión de accionistas. Ricardo, mi marido de 23 años, ocupaba la butaca favorita de Margarita, algo que nunca, en todo el tiempo que ella estuvo viva, se había atrevido a hacer. Me quedé en el umbral, sintiendo como el frío me mordía los huesos. Teresa, dijo él, sin levantarse. Su tono era plano, inexpresivo. Tenemos que hablar. Darío, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado en el sofá, incapaz de mirarme a los ojos, con el perfil tan tenso que parecía de mármol. Carla, la hermana menor de Ricardo, se sentaba a su lado. Llevaba una carpeta sobre el regazo y, algo que me pareció de una crueldad exquisita,
no se había quitado las gafas de sol que usó en el entierro, a pesar de estar bajo la tenue luz de la lámpara de nuestro salón. La vanidad de ser una influencer de estilo de vida, supongo, no cesaba ni ante la muerte de su madre. El abogado, un hombre delgado con un traje gris que parecía recién salido de una fotocopiadora, ocupaba el sillón junto al ventanal que daba al pequeño jardín de atrás. ¿Puedo al menos quitarme el abrigo?, pregunté, notando el esfuerzo que me costaba cada palabra. Esto no llevará mucho tiempo, espetó Carla. Su voz, siempre tan aguda, sonaba más fría que la lluvia de la calle. Me colgué el abrigo en el perchero que Marga había comprado en un mercadillo de antigüedades. Ella me había contado la historia de esa pieza mientras yo le cambiaba la cuña, intentando distraerla de la indignidad de su estado. Teresa, siéntate, ordenó Ricardo. Había algo en su voz que no reconocí. Una autoridad helada, ajena a nuestro matrimonio. Me senté en el puff, el único asiento que quedaba libre en mi propia casa. Carla abrió la carpeta con un chasquido seco que resonó en el silencio. Encontré el testamento de mamá, anunció. Estaba en su dormitorio, en el cajón de las mesillas donde guardaba sus medicamentos. Sentí como se me encogía el pecho. Marga y yo habíamos hablado de ese testamento muchas veces a altas horas de la noche, cuando yo me quedaba a su lado después de que Ricardo se fuera a dormir, después de que Carla dejara de contestar sus llamadas y después de que Darío se mudara y nos visitara una vez al mes, con suerte. Le dejó la casa a Ricardo, continuó Carla, deslizando el dedo por la página. Junto con todos sus ahorros, que ascienden a unos 450.000 euros. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me aferré al borde del puff para no caer. ¿450.000 euros? Todo el dinero de Marga, la pensión, los ahorros de toda una vida. Carla levantó la vista. Las gafas de sol, absurdas en el interior, reflejaban mi propio rostro pálido. ¿Y para ti, Teresa?, preguntó. Te dejó 4.500 euros por tus servicios. Por mis servicios. 10 años de servicios. 10 años despertando cada 3 horas para girarla y evitarle las úlceras por presión. 10 años triturando su comida y alimentándola por sonda. 10 años bañándola, vistiéndola, controlando su medicación, llevándola a cada consulta en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, sentada a su lado durante la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos días de cuidados paliativos, cuando cada respiración era una batalla. 4.500 euros. Eso no es posible, dije en voz baja. Marga me dijo. Mamá estaba tomando mucha medicación, me interrumpió Ricardo. No siempre tenía las cosas claras. Si las tenía claras, repliqué. Las tenía muy claras. Me dijo que la casa sería mía. Dijo que era lo justo después de todo. No hay nada sobre ti en el testamento, excepto esos 4.500 euros, dijo Carla, dando un golpecito al papel. Está todo aquí, en blanco y negro. El abogado se aclaró la garganta, una formalidad innecesaria. Señora Vidal, soy Alberto Pérez. Me han solicitado para atestiguar la lectura de este testamento y para informarle que tiene un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. 48 horas. Miré a mi hijo. Darío. Él clavó la vista en sus manos. Papá dice que es lo que la abuela quería. Tu padre no la visitó durante 6 meses antes de que muriera, me oí decir. Ni tampoco tu tía. ¿Dónde estabais todos cuando ella lloraba a las 3 de la mañana por un dolor insoportable? ¿Dónde estabais cuando no recordaba su propio nombre? ¿Dónde, Darío? Teresa, Ricardo se puso de pie. Me pareció más alto de lo que recordaba. O tal vez yo me había encogido. Esto es lo que quería mi madre. Recibirás tus 4.500 euros. Darío se queda con nosotros. Tienes que hacer tus maletas y marcharte. Con nosotros. Dijo con nosotros. Como si Darío y Carla fueran una nueva unidad familiar y yo fuera la intrusa, la sirvienta despedida. Hacer mis maletas, repetí. Tiene 48 horas, insistió el abogado. Después de eso, si no ha desalojado la propiedad voluntariamente,
nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio. Me levanté lentamente. Sentía las piernas como gelatina, pero no les daría el gusto de verme caer. Lo entiendo, dije. Creo que todos se sorprendieron. Quizás esperaban gritos, lágrimas, un drama. Pero de 10 años de enfermería había aprendido algo. No se puede pelear cada batalla en el momento en que ocurre. A veces, hay que esperar. Hay que evaluar. Hay que planificar. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Ricardo desde que cumplimos 40 años, el mismo en el que había pasado tantas noches despierta, escuchando la respiración de Marga a través del monitor de bebé reutilizado, lista para correr a su habitación si me necesitaba. Saqué mi maleta del armario y empecé a empacar. Toda mi vida había sido la responsable, la que se casó joven e hizo que funcionara. La que puso en pausa mi propia carrera de enfermería cuando a Marga le dio el primer ictus, porque Ricardo insistió en que su madre necesitaba el cuidado de la familia, no de extraños a sueldo. Yo era la que sonreía y asentía cuando Carla llegaba 2 veces al año con regalos caros y quejas sobre lo difícil que era su vida como influencer de moda. Empaqué mis uniformes de enfermera, aunque hacía una década que no los usaba. Guardé el pequeño joyero que Marga me había regalado por mis 60 cumpleaños. Metí los álbumes de fotos que Ricardo quería tirar porque, según él, ya están digitalizados. Y luego, empaqué el sobre. El sobre que Marga me había presionado en la mano 3 días antes de morir, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez, cuando la neblina de morfina se levantó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Teresa, me susurró. Mis hijos no son buenas personas. Lo sé ahora. Siento no haberlo visto antes. No digas eso, le dije, acariciándole el cabello hacia atrás. Solo están ocupados. No los defiendas, me reprendió. Siempre has defendido a todos los demás. Es hora de que alguien te proteja a ti. Sacó el sobre de debajo de su almohada. No lo abras hasta después de que me haya ido. Prométemelo. Se lo había prometido. Ahora el sobre yacía en el fondo de mi maleta, todavía sellado. Había cumplido mi palabra, incluso en el funeral, incluso cuando cada instinto me gritaba que lo abriera. Pasé las siguientes 48 horas en un lúgubre hostal Ruta del Sol, junto a la antigua carretera A4 que iba hacia Madrid. La habitación olía a tabaco y lejía, y el calefactor hacía un ruido de traqueteo que me mantuvo despierta. Utilicé los 4.500 euros que Carla había transferido a mi cuenta, aparentemente todo mi valor después de una década de devoción, para pagar 2 semanas de alojamiento y comprar algo de comida en el supermercado de descuento cercano. Al tercer día, abrí el sobre. Dentro había una llave con una etiqueta que decía Caja Banco Nacional y una nota con la caligrafía temblorosa de Marga. Teresa. Conozco a mis hijos. Me preparé para esto. Confía en mí, el verdadero testamento está en la caja. También hay una grabación de vídeo. Llama a Bernardo Winters, de Winters y Asociados. Su número está en la caja. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Te mereces mucho más de todos nosotros. Con amor, Marga. Me quedé sentada en la cama del hostal durante mucho tiempo, sosteniendo esa nota. Luego, llamé a Bernardo Winters. El bufete de abogados estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro histórico de Valencia, justo encima de la panadería que hacía los rollos de canela que tanto le gustaban a Marga antes de que ya no pudiera tragar alimentos sólidos. Bernardo Winters, un hombre de unos 70 años, tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Señora Vidal, dijo. La estaba esperando. Margarita vino a verme hace 8 meses. Tenía muy claro lo que quería. Me condujo a una sala de conferencias e insertó la llave que yo le había traído en una caja metálica sobre la mesa. Dentro había otro sobresellado, una memoria USB y una gruesa carpeta de documentos. El testamento oficial de Margarita, dijo Bernardo, abriendo el sobre, fue ejecutado el 15 de junio del año pasado. Fui testigo yo mismo, junto con 2 de mis colegas. Ha sido notariado y registrado en el juzgado de primera instancia. Empezó a leer. La casa era mía, no de Ricardo. Mía.
400.000 euros eran míos, no de Ricardo. Míos. Ricardo y Carla recibían cada uno 22.000 euros con una condición muy específica. No recibirían absolutamente nada si impugnaban el testamento. Darío recibía 90.000 euros en un fondo fiduciario al que podría acceder a los 25 años, algo que sucedería en 10 meses. El testamento también incluye lo que llamamos una cláusula de no impugnación, explicó Bernardo. Si alguien desafía la validez del testamento, pierde toda su herencia. Es perfectamente legal y, en este caso, muy prudente por parte de Margarita. Pero ellos tienen un testamento, dije. Carla me lo enseñó. Una falsificación, dijo Bernardo en voz baja. Y la falsificación de un documento legal es un delito grave. Marga estaba preocupada de que pudieran intentar algo así, por eso tomó ciertas precauciones. Encendió el portátil y enchufó la memoria USB. El rostro de Marga llenó la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la chaqueta de punto azul que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Parecía cansada, pero decidida. A quien concierna, dijo a la cámara. Soy Margarita Patricia Navarro, en plenas facultades mentales y físicas, aunque mi cuerpo ya no sea lo que era. Una pequeña sonrisa. Hago este vídeo para asegurar que mis deseos sean totalmente claros y no puedan ser malinterpretados o manipulados por nadie. Ella juntó las manos sobre la mesa. Mi hijo Ricardo y mi hija Carla no han estado presentes en mi vida durante muchos años. Vienen en festivos y cumpleaños, se quedan 1 hora y se van. Llaman una vez al mes, si acaso. Me han dejado muy claro que mi cuidado es una carga que no están dispuestos a asumir. Su voz se quebró ligeramente. Mi nuera, Teresa Vidal, ha sido mi única cuidadora durante 10 años. Me ha bañado. Me ha alimentado. Me ha cogido de la mano durante procedimientos y dolores que habrían roto a la mayoría de las personas. Ha sacrificado su propia carrera, su propia salud, incluso su propia dignidad en ocasiones, para preservar la mía. Marga miró directamente a la cámara. Teresa se merece todo lo que tengo para darle. La casa debe ser suya. Se la ha ganado 1000 veces. El dinero debe ser suyo. No compensará lo que ha entregado, pero es lo que tengo. Hizo una pausa. Les dejo algo a mis hijos porque son mis hijos y los quiero a pesar de sus defectos. Pero si eligen luchar contra este testamento, si eligen intentar quitarle a Teresa lo que se ha ganado, entonces no recibirán nada. Esta es mi última palabra sobre el asunto. El vídeo terminó. Me quedé sentada en silencio. Bernardo Winters me sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Hay más, dijo suavemente. Margarita también documentó todo. Llevó un diario de cada vez que Ricardo o Carla no la visitaron, de cada promesa rota, de cada vez que pidieron dinero, pero no pudieron dedicar tiempo. Tiene testimonios de las enfermeras de paliativos que la cuidaron en las últimas semanas, continuó. Cada una de ellas menciona que Teresa fue el único miembro de la familia presente. Me deslizó una carpeta. Informes médicos, registros de cuidados, Yo no llevaba la cuenta, dije con un nudo en la garganta. Simplemente hacía lo que había que hacer. Margarita sí llevaba la cuenta, dijo Bernardo. Ella sabía que tú no lo harías. Sabía que nunca lucharías por ti misma, así que ella luchó por ti. Miré la montaña de pruebas sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Bernardo se reclinó en su silla. Ahora, presento el testamento oficial ante el notario. Envío una notificación a todas las partes nombradas en el testamento, y le sugiero encarecidamente a Ricardo y Carla que acepten sus 22.000 euros cada uno y se marchen. Porque si luchan contra esto, lo perderán todo. Y si las autoridades descubren ese testamento falso que te mostraron, podrían enfrentarse a cargos penales. Cargos penales, repetí. Falsificación, intento de fraude, y potencialmente abuso de ancianos, si logramos demostrar que manipularon a Margarita mientras estaba vulnerable, explicó Bernardo. Son delitos graves, señora Vidal. Pensé en Ricardo sentado en la butaca de Marga, en Carla con sus gafas de sol y su voz helada diciendo. Por tus servicios.
Pensé en Darío, incapaz de mirarme. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Bernardo sonrió. Lo que Margarita quería que hicieras. Vuelve a casa. Ahora es tu casa. Presenta una denuncia ante la policía sobre el testamento falso si lo deseas. Yo lo recomiendo. Y vive tu vida. Te lo has ganado. Al día siguiente, presenté la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. La inspectora que tomó mi declaración era una mujer de mi edad, con ojos comprensivos y manos eficientes que teclearon todo lo que dije. ¿Aún tiene el testamento falso?, preguntó. No, respondí. Carla se lo quedó. Está bien. Tendremos que obtenerlo como prueba. No contacte con su marido ni con su hermana. Nosotros nos encargaremos. 3 días después, estaba volviendo a llevar mis cosas a la casa, mi casa, cuando 2 coches de policía se detuvieron fuera. Observé desde la ventana cómo los agentes llamaban a la puerta. Ricardo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al ver las placas de identificación. Lo arrestaron allí mismo, en el porche de la casa que no era suya. Arrestaron a él y a Carla, que había estado dentro ayudándole a seleccionar las pertenencias de Marga para venderlas. Darío me llamó esa noche. Mamá, su voz era pequeña. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Papá me dijo que la abuela quería que él se quedara con la casa. Me enseñó el testamento. Pensé que simplemente estabas molesta por haberla perdido y por eso te fuiste. No sabía que era falso. ¿Ayudaste a hacer el testamento?, pregunté. No. No, lo juro. Simplemente lo vi después. Lo vi después. Estaba llorando. Debí haberlo puesto en duda. Debí haberte preguntado a ti. Debí. Debiste haber visitado a tu abuela cuando se estaba muriendo, dije en voz baja. Debiste haber llamado más de una vez al mes. Debiste haberte ofrecido a quedarte con ella una sola noche para que yo pudiera dormir. Hubo silencio al otro lado. Pero tenías 23 años, y tu padre te dijo que tu abuela estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien, continué. Así que le creíste. Lo entiendo. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Tu abuela te dejó dinero, le dije. 90.000 euros. Los recibirás en tu 25 cumpleaños. Úsalos con sabiduría. Mamá, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Estoy en casa, le dije. Por fin estoy en casa. El proceso judicial duró 3 meses. Ricardo y Carla se declararon culpables de falsificación e intento de fraude a cambio de penas reducidas. Ricardo fue condenado a 2 años, que se redujeron a 18 meses con buen comportamiento. Carla, a 18 meses, reducidos a 1 año. Darío me visitó todas las semanas después de eso. Al principio era incómodo. Nos sentábamos en el salón, que ahora era mío, legal y completamente mío, y tomábamos té sin saber qué decir. Pero poco a poco aprendimos. Me preguntó por su abuela, y yo le conté historias. No historias edulcoradas, sino las reales. La vez que se rió tanto con un chiste que se le soltó la vía de la morfina. La forma en que insistía en maquillarse con pintalabios, incluso cuando no podía levantarse de la cama. La mañana en que me agarró la mano y me dijo: Teresa, eres la hija que desearía haber criado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Darío una vez. ¿Por qué no me dijo que quería dejarte todo a ti? Porque era su nieto, le dije. Y ella te quería, pero también sabía que no estabas listo para escucharlo. Ninguno de vosotros lo estaba. No vendí la casa. Lo pensé, sobre todo durante esas primeras semanas, cuando cada habitación me recordaba la ausencia de Marga. Pero luego me di cuenta de que esta casa no se trataba del edificio, ni del valor de la propiedad, ni de los 4 dormitorios y 2 baños. Esta casa se trataba de la década que había pasado cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Se trataba del amor que había crecido entre 2 mujeres que no estaban unidas por lazos de sangre, pero que se habían convertido en familia de todos modos. Se trataba de que Marga me vio de verdad, cuando mi propio marido había dejado de hacerlo. En su lugar,
hice algo diferente. Utilicé el dinero de Marga para iniciar un programa, una red de apoyo para cuidadores familiares, especialmente aquellos que cuidan a parientes mayores, un lugar donde la gente pudiera compartir recursos, encontrar cuidados de relevo, recibir asesoramiento legal y psicológico. Lo llamé Casa de Marga y lo dirigía desde el salón donde ella había pasado sus últimos años. Darío se ofrecía como voluntario allí todos los fines de semana. Ayudaba a preparar las reuniones de los grupos de apoyo, a hacer café, a escuchar las historias de la gente. Lo observé aprender lo que yo había aprendido. Que cuidar de alguien no es una carga, es un privilegio. Y a veces, es lo más importante que harás en tu vida. Un año después de la muerte de Marga, en el aniversario, Darío y yo plantamos un jardín en el patio trasero. Rosales, porque a Marga le encantaban. Los plantamos en el lugar donde solía sentarse en sus días buenos, en su silla de ruedas, con el rostro vuelto hacia el sol. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Darío, con las manos hundidas en la tierra. Sabía exactamente lo que planeaban papá y la tía Carla. Ella lo sospechaba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía. Con pruebas, con documentación, con la verdad. Ojalá la hubiera conocido mejor, dijo en voz baja. Puedes conocerla a través de sus acciones, le dije. A través de lo que hizo al final, cuando más importaba. Eligió la compasión. Eligió la justicia. Eligió proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Trabajamos en silencio durante un rato, plantando rosales en la cálida tierra primaveral. Mamá. Darío me miró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, dije simplemente. Marga me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo duro de amar a la gente incluso cuando no lo merecen. Hice una pausa, con las manos cubiertas de tierra, rodeada de rosales que florecerían mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Pero también me enseñó algo más, añadí. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea. Decir. No más. Protegerte a ti misma de la misma manera que has protegido a todos los demás. Darío asintió lentamente. ¿Crees que volverás a hablar con papá alguna vez? Pensé en Ricardo en esa prisión, vestido de naranja en lugar de los costosos trajes que siempre prefería. Pensé en Carla, su carrera de influencia arruinada por los titulares sobre abuso de ancianos y fraude. Pensé en la década que había pasado haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día, pero no porque tenga que hacerlo, no porque se espere. Solo si quiero. ¿Y quieres? Miré la casa a nuestra espalda, los rosales que comenzaban a echar raíces, el rostro de mi hijo, todavía tan joven, pero aprendiendo, creciendo, intentando ser mejor de lo que le habían enseñado. Pregúntame dentro de un año, dije. Esa noche, a solas en la casa que era por fin, legal, irrevocablemente mía, saqué los álbumes de fotos que había salvado de la basura de Ricardo. Fotos de Marga de joven, sosteniendo al pequeño Ricardo. Fotos de ella y su difunto esposo el día de su boda, fotos de navidades y graduaciones y martes ordinarios que en su momento parecieron intrascendentes, pero que ahora eran preciosos. Y escondida en la parte posterior del último álbum, encontré una nota más de Marga, escrita con la misma mano temblorosa que la que había dejado con el sobre. Querida Teresa, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Estás en casa. Estás a salvo. Por fin estás recibiendo lo que te merecías desde el principio. Siento no haberte dado más cuando estaba viva. Más reconocimiento, más apoyo, más defensa contra el egoísmo de mis hijos, pero te estoy dando esto ahora. Permiso. Permiso para dejar de sacrificarte. Permiso para dejar de encogerte. Permiso para ocupar espacio y exigir respeto y conocer tu valor. Has sido la arquitecta de la comodidad de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, construye algo para ti. Con todo mi amor y gratitud, Marga. Lloré entonces por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza exactamente. Algo más complicado. Dolor, sí, pero también alivio.
También gratitud. También algo parecido a la libertad. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la pacificadora o la cuidadora o la que se tragaba sus propias necesidades para hacer sitio a las exigencias de todos los demás. Yo era Teresa Vidal, 60 años, propietaria de una casa de 4 dormitorios con un jardín de rosales, directora de la Casa de Marga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a cuidadores familiares en 3 comarcas valencianas, madre de un hijo que estaba aprendiendo lentamente lo que significaba aparecer. Y yo era la mujer que había sido amada lo suficiente por alguien que apenas me conocía al principio, pero que me había visto con la suficiente claridad como para luchar por mí incluso después de la muerte. Eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier testamento. Pero era agradable tener la casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.